Noto en el panel una preocupación en torno a la legitimación en la actuación de los jueces. Una legitimación, yo tendría dudas en torno a la posibilidad de una legitimación democrática, es decir, sujeta a urnas, pero me llama mucho la atención la idea de legitimación por vía de la solidificación de la carrera judicial. Existen varios errores, vamos a decirlo así, en el diseño de la carrera judicial electoral. Uno de los más importantes es que los magistrados no forman parte de la carrera judicial. El nombramiento es político. Debería entonces, de alguna manera, tratar, esta sería la duda, de incluirse a los magistrados en la carrera judicial electoral y, en su caso, ¿cuáles serían las mejores vías? Específicamente una carrera judicial voluntaria dada el esquema actual. Por otro lado, respecto del resto del personal, me parece también que de alguna manera se tiene que ver el ejemplo del Poder Judicial en su conjunto y quizá hacernos la pregunta si no ha llegado también el momento de incorporar a la carrera judicial electoral no solo a los secretarios, sino a todos los funcionarios judiciales. Coincido, me parece muy gráfico lo que decía el profesor Merino, que los magistrados tenemos que soltar los puestos y tiene que crearse un servicio profesional, completamente profesional, justo, en temas jurisdiccionales electorales, por supuesto también en el servicio civil. Pero bueno, y si es así, esto implicaría que existiera un sistema profesionalizado respecto de cada uno de los estratos de todos los puestos judiciales en el tribunal, con exámenes y nombramientos exclusivamente por méritos. Respecto a los temas de justicia abierta, serían muchas las dudas que tengo, pero trataré de no rebasar demasiado el tiempo que se me ha dado para hablar. Yo tengo muchas dudas respecto del uso efectivo de las redes por jueces. Me parece que esto quizá deba ser materia de un código de ética. Me gustaría oír su opinión. Yo estoy de acuerdo con la doctora Magaloni. Se tiene que regular el tema de las audiencias, estas de oreja. Esto de que en México sea tan normal que aquí sean ex parte, no sé si es del todo razonable. Ahora, la pregunta es, más allá de las regulaciones legislativas que no quedan en manos del tribunal, ¿sería recomendable regularlo en el reglamento interno? Y por otro lado, el modelo de sentencia, que sí se han hecho grandes esfuerzos, y me parece que todos iniciaron en materia electoral, curiosamente en Sala Jalapa, con alguna magistrada que integró. Ahora, sin duda el punto angular fue Sala Monterrey, porque desde ahí se inició con el libro que escribieron los entonces magistrados de la Sala Monterrey, y me parece que este esfuerzo ha permeado en varias ponencias de la Sala Superior y de las salas regionales. Tendría que ser a través de normas obligatorias hacia todas las ponencias y hacia todos los juzgadores electorales de este tribunal la utilización de un modelo. ¿Sería esto posible? ¿No iría en contra también de la libertad de los jueces? Cabe decir que yo ese modelo lo tengo asumido, ¿eh? O sea, yo lo asumí desde que he sido magistrado regional. Pero nos tenemos que hacer estas preguntas. De verdad, tengo todavía muchas más preguntas que hacer, pero voy a detenerme aquí. Solamente quiero decir también y no será la primera vez que lo diga en público, pero con mucho gusto lo digo nuevamente, que apoyo completamente la posición del presidente Reyes Rodríguez, que quiere hacer públicos y nos va a proponer en algún momento justamente hacer públicos los proyectos de sentencia. Me parece que es una gran idea. Yo hasta aquí dejaría mi ronda de preguntas. Bien, bueno, interesantes todas las participaciones, por supuesto, y hay temas en los que quisiera formular algunos planteamientos, algunas preguntas. Uno de ellos es la carrera judicial en materia electoral, porque tal y como está
pareciera que no tenemos esa carrera judicial electoral si la comparamos, por ejemplo, con la que se lleva en el Consejo de la Judicatura, donde queda muy claro los cargos de la carrera judicial, donde inclusive la permanencia es muy importante, pero esa permanencia no se tiene en la materia electoral. Recientemente, por ejemplo, concluyeron su encargo 5 magistraturas de salas regionales. Y la pregunta es si hubiera alguna posibilidad o alguna idea de cómo aprovechar el conocimiento, de cómo las magistraturas de salas regionales no fueran terminales. Es decir, si se pudiera establecer inclusive un plazo razonable, el de 6 años, que es el que normalmente establece la Constitución para poder ratificar a una juzgadora, a un juzgador, y que estas magistraturas pudieran continuar. O si hay alguna razón para que quienes están en el ámbito electoral, en la materia de la judicatura, pues no tengan esta posibilidad de continuar en el cargo. ¿O cuál es esa razón en ese sentido? Me parece que un avance que pudiera darse es darle el mismo tratamiento que se les da a los demás jueces del Poder Judicial de la Federación, para que efectivamente podamos hablar de que existe una carrera judicial, porque a mí no me parecería que hay carrera judicial tan solo porque se puede avanzar de actuario a secretario y así, pero no hay permanencia en el cargo de un juzgador electoral. Entonces, y si hubiera esta ratificación, ¿verdad? ¿Quiénes serían los encargados de verla? Si también fuera una ratificación de carácter político ante el que lo nombró el Senado o entre la Sala Superior o la Escuela Judicial o alguna otra forma en que se pudiera evaluar la gestión y determinar si hay méritos para que continúen en el cargo, ¿verdad? Eso me parece que pudiera, me gustaría escuchar sus opiniones al respecto, porque considero que no se le ha dado la importancia que se tiene a quienes han llegado a estos cargos en las salas regionales e inclusive cuando fue la reforma original, pues fueron escalonados y fueron cargos de 3, 6 y 9 años para cargos tan importantes como los que son juzgar en materia electoral. Yo hasta aquí ese sería uno de los primeros planteamientos que haría, magistrado Taboada. Gracias. Voy a tratar de dar una respuesta corta a lo que formuló el magistrado Felipe de la Mata sobre la legitimación de los magistrados. Tiene que ver, sí, con las sentencias, con los resultados, pero también con el origen de su nombramiento. Yo no creo que los magistrados, por lo menos los de la sala superior, puedan ser parte de la carrera judicial. Ahí esa decisión debe corresponder a la sociedad. Desde mi punto de vista, las instituciones cúpula del Estado mexicano, sus integrantes deben de venir de la soberanía popular, como lo establece el artículo 39 de la Constitución. Sí es un problema muy fuerte, muy grande, el que los titulares de muchas instituciones, del Poder Judicial, de órganos autónomos, no tengan su origen en la soberanía popular. Sé que no puede ser lo mismo la elección de un magistrado o magistrada de la Sala Superior que la de un diputado o un senador, por ejemplo. Por eso insisto en que debe haber una etapa importante para que las personas interesadas en formar parte de estas instancias pues participen en diversos concursos de méritos, y los que encabecen los resultados de esos concursos de méritos vayan a un proceso en donde se sometan a la voluntad de la sociedad sin hacer campaña. En fin, es una idea que durante mucho tiempo he mantenido. Creo que mientras siga partidocratizado por cuotas el nombramiento de magistrados, de consejeros, en fin, de otros funcionarios, de ministros de la Corte, no habrá una legitimación social, política,
fuerte o sólida, ¿no? Siempre se cuestionará el reparto de cuotas entre partidos mayoritarios. Lo de la carrera judicial, totalmente de acuerdo con lo que dijo mi compañero Merino, Mauricio Merino. Es muy importante que la carrera judicial en el tribunal o la carrera o el servicio profesional de carrera sea en la rama judicial y en la administrativa, y que contemple siempre internos y externos. O sea, tomar en cuenta lo que no sé si lo dijo Sergio o lo dijo Merino, el problema de la endogamia de los servicios profesionales de carrera. Por eso reacciono al último, y termino con esto, al último que dijo el magistrado Indalfer Infante. Yo creo que sí, que los magistrados de salas regionales podrían permanecer en el tribunal, pero no en la misma función, sino en otra función. En otra función jurisdiccional o administrativa que fuera determinada a partir de un esquema de evaluación. No creo, yo no soy favorable a que un magistrado durante muchos años o un juez se prolongue en el cargo, ¿no? Eso tal vez habría que discutir más sobre la carrera judicial y los niveles de permanencia que son aceptables. Pero pueden permanecer, desde luego, en la institución, realizando otras funciones. Por mi parte es todo. Me gusta mucho lo de la regulación de las audiencias con las partes, las audiencias de oído. Eso creo que no necesariamente puede hacerse a través de una ley, podría hacerse por un lineamiento interno del Tribunal Electoral para garantizar el debido proceso, la igualdad de armas. A mí me parece una muy buena idea esto de la regulación de audiencias y no haya un trato preferente hacia ninguna de las partes. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias. Muy brevemente, empiezo por esto último. Sí hay que regular las audiencias, ojalá lo hagan pronto, pero no solo las audiencias. Creo que hay que pensar un poco más amplio. El problema de las reglas de contacto entre los jueces y los actores. Hay experiencias en otras instituciones. Siempre es un tema complicado, pero me parece que es un tema que hay que reflexionar y eventualmente actuar. Hay que empezar por las audiencias, sin duda, pero creo que, insisto, que el asunto puede ser un poco más complejo. Yo sí creo que todo el personal, todos los funcionarios judiciales, incluyendo los magistrados, tienen que entrar al servicio profesional de carrera. Es un problema de diseño, se dice fácil. El servicio profesional de carrera, la carrera judicial es un mecanismo muy complejo y que hay que calibrar permanentemente, pero la intencionalidad es importante en este equilibrio difícil entre lo interno, lo externo, la formación, la capacitación, la permanencia, el concurso. Yo creo que ahí hay una tarea enorme. Reitero, se dice muy fácil, es muy complejo de operar, de diseñar y hay que estar continuamente revisándolo, pero me parece que es la ruta adecuada. No creo, magistrado de la Mata, que se pueda, por lo menos en principio, regular las sentencias. Creo que más bien hay que trabajar intensamente a partir de la escuela judicial en la formación, en la capacitación, en el entendimiento de cómo se hace una sentencia, qué elementos tiene que contener. Y a partir de esa práctica probablemente se pueda llegar a algún lineamiento. Pero, digamos, sí tendría que ser una decisión muy explícita de el tribunal y de la sala de trabajar en el modelo de sentencia y que vaya permeando en sala superior y en las salas regionales y en el conjunto de la institución para eventualmente poder llegar a un lineamiento. El último tema es probablemente el más complejo y aquí voy a diferir un poco de Jaime. Yo no soy partidario en materia judicial de la elección popular o la elección, digamos, de magistrados o jueces o miembros de la Suprema Corte, pero sí soy partidario de que, y hay ejemplos en otras instituciones, quienes lleguen al Senado o a una decisión política
hayan acreditado previamente su competencia técnica. ¿Por qué? Porque sin duda es una posición de carácter político, ya lo dijo el profesor Merino, son la cabeza del poder judicial y del sistema electoral, y no podemos fingir que hay neutralidad absoluta, eso no es cierto. Hay visiones, hay sesgos y hay pluralidad, e importa que la pluralidad esté en el órgano. Lo que tienes que garantizar es la competencia técnica para que cuando esa decisión política, digamos, oriente una decisión política, el que la va a desempeñar tiene las competencias técnicas para hacerlo adecuadamente. Tema muy complejo que afecta no solo a los magistrados del Tribunal Electoral, sino a los ministros de la Corte. Jaime, hemos reflexionado insuficientemente. El sistema que tenemos no sirve, no funciona. Tenemos que cambiarlo y sería muy interesante, no es el momento, seguir debatiendo sobre cómo hacerlo adecuadamente. Con eso acabo, magistrada. Muchas gracias. A mí coincido con el doctor Jaime Cárdenas en la idea de que regular las audiencias de oída puede hacerse a través de una regulación interna. Y eso me lleva como al centro de lo que quiero decir. O sea, creo que hay muchas cosas que tienen que ver con la forma en la que ustedes se ponen de acuerdo. O sea, ¿qué es una buena sentencia? ¿Cuál es la mejor práctica? O sea, hay un conjunto de decisiones que nunca se debatieron lo suficiente, que se adoptaron por inercia. Lo del alegato de oreja es viejo y se incorporó, lo de los mecanismos de designación y de las caras, o sea, como que se hicieron cosas por inercia que no acabamos de discutir suficiente. Y siempre bajo la fantasía de que el poder de los jueces era aplicar la ley, sin reconocer todo el poder de los jueces, digamos, ¿no? Y eso me lleva a la segunda idea de qué es una buena sentencia y, por lo tanto, cuál es el perfil de magistrado que queremos ahí. Y esas son las cosas que se definen en un sistema de carrera judicial. Y yo creo que yo no creo que sea a través de la ciudadanía, creo que eso podría complejizar aún más la ecuación. Y no, o sea, como que la experiencia comparada no va por ahí. O sea, no va por la idea de que los jueces elijan, pero entiendo por qué lo planteas, Javi. O sea, sí entiendo por qué lo plantea Jaime Cárdenas, pero yo no creo que vaya la solución por ahí. Lo que es cierto es que el sistema de nombramientos no ha jalado, como dice Sergio. Y es momento de pensar bien por qué. O sea, ¿qué pasa en ese proceso de designación que a la final no legitima a quien sale de ese proceso? Ni como ministra, ministro, ni como magistrado, magistrado. O sea, no parecen ser procesos que conllevan a generar la legitimidad que requiere los tribunales para tener el poder que tienen y poderlo ejercer bien, digamos. Y por eso creo, yo empezaría discutiendo qué es impartir justicia, qué es una buena sentencia y qué características tienen las personas que deberían de desempeñar ese cargo. Y quizá nos podríamos iluminar de cómo mover el mecanismo de nombramientos a algo que produzca un mejor resultado de legitimidad y un mejor escrutinio de candidatos. Pero para empezar, por ejemplo, como que en la designación nunca se discute el perfil. O sea, parece que o sea, ¿cuándo hemos discutido qué perfil debe tener una magistrado electoral? ¿O qué características debería ser alguien que llegue a la Suprema Corte o imparta justicia en primera instancia de barandilla? Eso, ojalá nos pusiéramos de acuerdo, porque creo que generaría una claridad en los otros aspectos. Pero finalmente, lo que quiero decir es que lo que necesitan tener ustedes es claridad interna para dar una batalla externa buena, digamos. O sea, que estos temas no son, sino que ustedes salgan con claridad respecto de qué pasa con el sistema de nombramientos, cómo podría mejorarse, qué características tienen las sentencias. O sea, esas preguntas que se están debatiendo y que están en el seno de la posible reforma política a esta institución y al INE que mande el Ejecutivo Federal, ¿no? Entonces yo creo que valdría la pena tener estas cuestiones más debatidas y con más claridad y con más consensos internos,
para poder defender una posición que ilumine y que mejore el debate. Pero creo que lo primero que tendremos que reconocer es que nuestros sistemas de nombramientos y las legitimidades pues no han funcionado todo lo bueno que deberían de funcionar. Y es cierto, se ve un tribunal por cuotas partidistas y pues eso no jala, digamos, ¿no? Entonces creo que hay que pensar en cómo sustituir esa cosa de cuotas por magistrados y magistradas que tengan una legitimidad arropada por los órganos políticos que aprueban sus designaciones. Gracias. Retomo en el proceso de nombramiento. Creo que el problema no es, como ya lo señaló, o no solo es el doctor López Ayllón, el hecho de que intervengan los partidos, sino la falta de transparencia en cómo intervienen. Y ciertamente no es fácil plantear una alternativa. Yo creo que ahí lo que tenemos es una falta de transparencia, no tanto en los nombramientos como en los vetos. Es decir, el sistema de vetos que se establece entre los partidos mayoritarios, en donde la preocupación es tratar de nombrar personas que independientemente de su capacidad técnica, que se necesita una gran capacidad técnica en el tribunal y por supuesto también en el INE, lo que pensemos es que puedan ser manipulables. Creo que ese es el tema de fondo. Yo me preocuparía mucho un proceso de elección popular, donde a lo mejor gana el mejor portero de la zona o a lo mejor gana la chica más guapa de una televisora, cuando en realidad son cargos profundamente técnicos. Entonces, creo que hay que combinar meritocracia con transparencia, con pluralidad y con esta como reconvicción, a lo mejor podría ser a través de un código de ética, pero no estoy segura que sirviera, de recentrar la función política, social y jurídica que tiene el tribunal. Creo que lo que hemos hablado mucho el día de hoy, y me parece bien interesante, es a recentrar cuál es el papel del tribunal en el sistema electoral mexicano, cuál es el papel de las y los magistrados y cuál es el papel de esas decisiones. No se trata nada más de darle la razón a un partido o a otro, porque en una minucia, y no quiero decir que resuelvan minucias, porque en una minucia no se apegó el INE al derecho, quién sabe por qué, sino realmente entender la importancia que tiene el tribunal junto con el INE de hacer que la democracia electoral funcione en este país y que los partidos políticos, a pesar de la inconformidad de perder en un momento determinado, estén en una resolución específica, no puedan tener argumentos para invalidar las decisiones del tribunal. Invalidarlas, ya, obviamente ya no las pueden invalidar jurídicamente, pero mediáticamente ese golpeteo de los partidos creo que tiene que ser también parte de nuestras preocupaciones. Creo que ya me pasó. Me quedé pensando en Elinor Ostrom, que no, por supuesto no escribe sobre estos temas electorales, pero sí sobre la tragedia de los comunes. Y se parece lo que estamos discutiendo, porque en realidad acá lo que tenemos déjenme hacer la analogía, es una analogía nada más, son recursos escasos, en este caso los de la justicia, la credibilidad
política del país, que eso bien lo dice María Marván, es lo que está en juego, no solo una buena sentencia, sino la solidez del sistema democrático mexicano. Bueno, pero con depredadores, dice Elinor Ostrom. La tragedia de los comunes es que los depredadores prefieren consumir todo lo que haya, un bosque, un banco de peces, llevárselo todo rápido antes que cuidar el largo plazo de esos recursos escasos. Y la propia Elinor Ostrom dice, la única manera de conjurar ese riesgo que ella califica, repito, tragedia de los comunes, pues es con dos medidas. Una, estableciendo a un sistema, un árbitro, un mecanismo que represente, pero no actúe en nombre de esos depredadores, es decir, donde su voluntad esté manifiesta, pero que no dependa de ellos y que por lo tanto sea externo. Lo traigo a cuento porque así como dije hace un momento que ustedes deben soltar los puestos del tribunal, y lo repito, con todo respeto lo digo, pero porque es válido para cualquier institución. Si se quieren apropiar de esos puestos para poner a los cercanos, a los leales, a los amigos o a los que se reparten, entonces no tiene sentido hacer un servicio profesional de carrera. Lo mejor es asumir la responsabilidad política y decir yo nombro a fulano y a sutano y se acabó. Y soy responsable de sus actos y nos ahorramos todos dinero. Pero si realmente quieren hacer un servicio profesional, lo primero que tienen que hacer es soltar, no querer controlar. Lo mismo pasa con los partidos. Y creo que este es el problema que está planteando Jaime. Es decir, los partidos quieren controlar a los órganos electorales. Y cuando designan por cuotas o cuates, como suele decirse, pues lo hacen con la intención de que esos magistrados, esas magistradas, pues respondan a sus llamadas y les atiendan y les obedezcan eventualmente. El problema es cómo romper esa tragedia de los comunes, creo yo. Y entonces volvería a lo básico. ¿Cuál es lo básico? Lo básico es que un magistrado o magistrada tiene que estar dotado de cualidades profesionales indiscutibles, técnicas indiscutibles. Efectivamente no se puede nombrar a cualquier persona. Y sí creo con Ana Laura que sí tenemos la inteligencia, la capacidad comparada y la historia suficiente para definir con nitidez qué se espera de cada uno de los puestos de magistrado de entrada, pero también abajo. ¿Qué se espera de esos puestos? ¿Qué se espera de esas personas que van a cobrar del erario y van a hacer un entregable cotidiano con su trabajo? Me parece increíble que no seamos capaces de definir eso. Creo que sí lo somos. Y sobre esa base, como también ya se ha dicho, sobre esa definición, hacer el encuentro con las personas calificadas para desarrollar esa tarea y entonces hacer un esfuerzo verdaderamente extraordinario, pero México no tiene por qué ser la excepción siempre a una regla universal. Las autoridades electorales deben ser designadas, sí, por quien representa la voluntad soberana de este país, pero no sobre la base de la voluntad de sus partidos en lo individual. Las reglas no deben ser para el tribunal, sino para el Congreso, que sí puede designar y debería designar magistradas y magistrados sobre la base de un proceso de designación técnicamente irreprochable. Y si no se ponen de acuerdo en los mejores perfiles después de ese proceso, pues me quedo con lo que propuso Jaime, de la lista de las personas calificadas al sorteo, porque ya sabemos que de ese sorteo están solamente personas realmente competentes. Lo que no podemos seguir convalidando y mirando al techo, con todo respeto lo digo, es que respondan a sus jefes, que respondan a quien los nombra o que se logren quitar en el camino, y sabemos que eso es muy difícil, el estigma partidario de la cuota a la que se perteneció cuando se hizo la designación original. Y eso vale para magistradas y magistrados y vale, insisto, para todos y cada uno de los cargos del Poder Judicial. Solo una idea, ya pasé mucho, pero añado una idea que no quiero soltar por lo que dijo el magistrado Indalfer también.
y Felipe de la Mata, el magistrado de la Mata. No, cuando se piensa en servicios de carrera, generalmente se piensa solo en cómo se entra al servicio. Igual con los magistrados, cómo los nombramos y luego ya no pasa nada. No, yo creo que hay también una carencia intelectual y política muy grave en este país. Los cargos no, solo por llegar, ya quedan salvados de cualquier error, de cualquier defecto, de cualquier acto de corrupción incluso, de cualquier desviación. No, los cargos tienen que ser evaluados permanentemente y permanentemente tiene que haber una puerta de salida. Y eso también es soberanía, querido Jaime, la capacidad del pueblo mexicano para decir, como el caso de la revocación, pues este no funciona, se tiene que ir. Entonces tiene que haber mecanismos de salida, tiene que haber mecanismos de evaluación, tiene que haber mecanismos de control de lo que están entregando las y los magistrados. Me parece un error, sinceramente, que solo pensemos en cómo llegan y cómo despolitizamos su llegada. No, tenemos que despolitizar todo su trayecto y debemos tener las garantías de que ninguna de sus acciones a lo largo del periodo por que fueron designadas y designados corresponda con una mecánica partidaria, que sean efectivamente independientes, libres, cada vez más profesionales y que haya pues, la posibilidad de corregir cuando se equivoca la designación. Perdón, eso es todo.